Continuando con nuestro estudio sobre la descomposición factorial de expresiones algebraicas, vamos a continuación a aprender cómo podemos factorizar un trinomio que tiene esta forma, ax a la 2n más bx a la n más c, mediante el uso de tanteo. Luego veremos un tanteo más general. Aquí vamos a hablar de un tanteo específico para este tipo de trinomios, que de hecho se deriva del tanteo que vimos para este otro tipo. Recordemos que en videos anteriores estudiamos cómo podemos factorizar x a la 2n más bx a la n más c mediante un método conocido como el tanteo. Pues vamos a ver uno similar, porque en realidad nuestro método va a consistir en convertir este tipo de trinomios en un tipo de trinomio como este. Recordemos que para este trinomio teníamos que el primer término tenía raíz cuadrada exacta. La raíz de x a la 2n es x a la n. Dividimos a este exponente entre 2 y ese x a la n aparece en el segundo término. Esto se parece bastante a lo que tenemos aquí. Miren, ax a la 2n más bx a la n más c. El problema es esta a. Porque si esta a no es un cuadrado perfecto, no vamos a tener raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a tener que convertir este trinomio en uno de estos para poder factorizar de la misma forma como lo hacíamos con este. Por ello, entonces les recomiendo a aquellos estudiantes que no conocen cómo factorizar x a la 2n más bx a la n más c mediante tanteo, que por favor visiten los videos que desarrollamos al respecto. Veamos entonces con un par de ejemplos cómo procedemos a factorizar este tipo de trinomios. Tenemos 10x cuadrado más 11x más 3. Lo primero que evaluaríamos es si tenemos un factor común. Miren que no tenemos una letra que aparezca en todos los términos y adicional a eso no existe un número que divida simultáneamente al 10, al 11 y al 3 que no sea el 1. Entonces no tenemos un factor común. Dicho eso, lo otro que pensaríamos es que estamos frente a un trinomio de esta forma. Y para que sea un trinomio de esta forma, recuerden que tenemos que tener la raíz cuadrada del primer término y que sea exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10x2? Raíz de 10 no es exacta y raíz de x2 es x. Miren, como no es exacta raíz de 10, entonces estamos frente a este tipo de trinomio. ¿Cómo convertimos entonces este trinomio en un trinomio como estos? Necesitamos que el primer término tenga raíz cuadrada exacta. ¿Qué tal si multiplicamos al 10 por sí mismo? En ese caso vamos a tener 10 por 10, que es 100x cuadrado. Y 100x cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, que es 10x. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta expresión por 10. Pero como vamos a multiplicar a la expresión por 10, vamos también a dividir a la expresión por 10. Ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos 10 que multiplica a 10x2 más 11x más 3 y esto dividido también por 10. Miren que cuando multiplicamos por 10 y dividimos por 10, en realidad es como si estuviésemos multiplicando por un 1. 10 entre 10 nos da 1 y 1 por 10x2 más 11x más 3 da precisamente este mismo trinomio que teníamos originalmente. Y esa es la idea. No podemos modificar el trinomio original, pero sí lo podemos transformar en una expresión equivalente como la que estamos haciendo aquí. Ahora vamos a efectuar el producto. 10 por 10 x2. No vamos a escribir 100x2, que es el resultado, sino que lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a decir que esto es 10x elevado al cuadrado. Y veamos que esto es cierto. Si tenemos 10 que multiplica a 10x2, 10 por 10, que es 100, también es lo mismo que tener 10 al cuadrado. Por x cuadrado tenemos 10 al cuadrado x cuadrado. Y 10 al cuadrado x cuadrado se puede reescribir como 10x todo elevado al cuadrado. Acordémonos que la potenciación es distributiva frente al producto. Tenemos 2 que afecta a este 10 y 2 que afecta a esta x. Por eso tendríamos 10 al cuadrado, x al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Nosotros queremos escribirlo de esta forma. Luego tenemos 10 por 11x. No vamos a realizar el producto entre 10 y 11. Vamos a dejarlo indicado. ¿Pero cómo lo vamos a dejar indicado? ¿Lo vamos a dejar 10 por 11x? No, vamos a dejarlo 11 por 10x. Miren, tenemos esto acá. Recuerden que el producto es conmutativo. O sea que yo puedo decir que 10 por 11x es lo mismo que 11x por 10 o inclusive como tenemos 10 por 11 por x, yo puedo multiplicar este con este y luego con 11. Ahí estamos utilizando la propiedad asociativa de la multiplicación. Entonces tenemos 11 que multiplica a 10 por x. ¿Para qué lo estamos haciendo así? Lo estamos haciendo así para que cuando saquemos la raíz cuadrada de este primer término, que es 10x todo elevado al cuadrado, obtengamos precisamente esa raíz 10x. De esa forma tenemos un trinomio como este.
Luego vamos a efectuar ahora sí el producto de 10 por 3. Con ese no necesitamos dejar nada indicado. 10 por 3 es 30. Esto continúa siendo dividido por 10. Ahora que tenemos entonces esta expresión así, miren, ya podemos factorizar utilizando el tanteo estudiado para x a la 2n más bx a la n más c. ¿Cómo podemos factorizar? Tenemos dos factores, miren, y vamos a poner la raíz cuadrada del primer término, que es 10x. Ya sabemos que raíz cuadrada de 10x todo elevado al cuadrado es simplemente 10x. Este 2 se divide entre 2 y listo. O igual, ya sabemos que esto es igual a 100x al cuadrado. Y raíz de 100 es 10 y raíz de x cuadrado es x. Entonces tenemos 10x y 10x. Luego vamos con este signo para el primer factor y luego vamos con el producto de estos dos signos para el segundo factor. Más por más da más. Necesitamos un par de números que multiplicados nos den 30 y que sumados, porque los signos son iguales, nos den este 11, que recuerden es el número que acompaña a esa raíz, no que nos dé 110, por eso no efectuamos ese producto. ¿Qué par de números multiplicados nos dan 30 y sumados 11? Pensemos cómo podríamos descomponer al 30. 30 puede ser 30 por 1, pero la suma no nos da 11. Podría ser 3 por 10, pero la suma nos da en este caso 13. Podría ser 2 por 15, pero la suma no nos va a dar todavía el 11, y podría ser 6 por 5, y ahí está la respuesta. La suma de 6 y 5 es precisamente 11, y esto entonces dividido entre 10. Ya tenemos una factorización, pero estamos dividiendo por 10. La pregunta es, ¿ya terminamos la factorización? Notemos que este primer binomio tiene factor común y que el segundo binomio también tiene factor común. ¿Cuál es el factor común de 10x más 6? De hecho es un número, el 2, porque el 2 divide al 10 y divide al 6. Entonces vamos a factorizar este binomio. Tenemos 2 que multiplica 10x dividido por 2 nos da 5x y 6 dividido entre 2 nos da simplemente 3. Luego vamos a tener 10x más 5. El factor común en este caso también es un número, es el 5. Miren, el 5 divide a 10x y se divide a sí mismo. Entonces tenemos esto que multiplica la factorización de 10x más 5. Ya sabemos, 5 factor común. 10x dividido 5 nos da 2x y 5 dividido 5 nos da 1. Vamos a continuar dividiendo esto por 10. Pero miren que 10 es el producto precisamente de 2 por 5. Vamos a escribirlo aquí. Miren, podemos simplificar este 2 con este 2 y este 5 con este 5. De hecho, era inmediata esa simplificación, porque 2 por 5 es 10 y 2 por 5 que tenemos abajo es 10. Y 10 entre 10, ¿qué nos da? Nos da 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 5x más 3 que multiplica a 2x más 1. Esta es la factorización de este tipo de trinomio. Existe otra forma de tanteo que llamamos tanteo general, donde vamos a mostrar cómo podemos llegar a este mismo resultado sin necesidad de hacer todo esto, pero igual eso lo veremos posteriormente. Ahora vamos a aprender cómo factorizar este tipo de trinomios utilizando esta técnica que acabamos de ilustrar. Veamos cómo factorizamos este segundo trinomio que tenemos aquí. Para el segundo trinomio procedemos de forma similar. Lo primero que haríamos es buscar un factor común, porque ya sabemos que el primer término no tiene raíz cuadrada exacta. Miren, raíz de 12 no es un número exacto, entonces no podemos pretender que esto sea un trinomio de esta forma. Como no tenemos entonces un trinomio de esta forma, lo otro sería optar por buscar un factor común. De hecho, el factor común no importa, siempre lo podemos buscar inclusive antes de pensar en este tipo de trinomios. Pero no tenemos un número que divida al 12, al 13 y al 35 que sea distinto de 1. O sea que estamos frente a un trinomio que tiene esta forma. Dicho eso, entonces, ¿cómo procedemos? Multiplicamos toda la expresión por 12 y dividimos a toda la expresión entre 12. Tenemos 12 que multiplica a 12 a cuadrado menos 13a menos 35. Todo esto dividido nuevamente entre 12. Recuerden que multiplicamos por 12 para que nos quede ahorita un 12 cuadrado que sí tiene raíz. 12 por 12 sería 12 cuadrado, pero ya dijimos que nosotros no lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como 12a todo elevado al cuadrado, para que este cuadrado afecte a ese 12 y afecte a esta a que está al cuadrado. Luego tenemos 12 por menos 13a. Dijimos que íbamos a dejar indicada la operación de producto. En este caso, 12a. Este 12 va a multiplicar solo a esta a, el 13 lo dejamos tal como está, pero mucho cuidado, si vamos a multiplicar al 12 por 35. ¿Cuánto nos da 12 por 35? Nos da 420 y todo esto lo vamos a dividir nuevamente entre este 12.
Ahora podemos factorizar el trinomio que tenemos en el numerador de esta fracción. Tenemos entonces aquí los dos factores. La raíz cuadrada de 12a todo elevado al cuadrado ya sabemos que es simplemente 12a. Vamos con los signos. El primer signo es menos y el segundo signo es menos por menos más. Necesitamos un par de números que multiplicados nos den 420 y cuya diferencia sea 13. Es bastante difícil ver esos números a priori. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descomponer al 420 en sus factores primos. Comencemos. 420 tiene mitad, que es 210. 210 tiene mitad, que es 105. El 105 no tiene mitad, pero tiene tercera, porque la suma de los dígitos de este número 1, 0 y 5 da 6, que es un múltiplo de 3. Recordemos ese criterio de divisibilidad. Entonces el 3 en el 105 está 35 veces. El 35 no tiene tercera. Entonces, ¿qué debemos buscar? Otro factor primo. En este caso es el 5, el 35 sí tiene quinta, y el 7 solo se puede ir por 7 porque es un número primo, y terminamos entonces. Ahora, ¿cuál es la combinación de números que nos va a permitir encontrar que el producto sea 420 y que la diferencia sea 13? La combinación es 15 y 28. Obviamente uno debe tratar todas. Aquí ya habíamos preparado el ejercicio. Si yo multiplico este 2 por 2 con este 7, tenemos 2 por 2, 4 por 7, 28, y 3 por 5, 15. Si multiplicamos 28 por 15, obtenemos 420. Y la diferencia entre 28 y 15 es precisamente el 13. Esto entonces lo dividimos entre 12. Ahora vamos a ver si tenemos factor común para cada uno de esos factores. De hecho, sí. Miren, ¿qué número divide al 12 y al 28 simultáneamente? El 4. Entonces tenemos 4 que divide a 12a, que es 3a, y 4 que divide a 28, que es simplemente 7. Y luego tenemos para el 12a y el 15 el 3 como factor común. Miren, tenemos 3 que multiplica a 12a entre 3 es 4a, y el 15 entre 3 es simplemente 5. Esto dividido entre 12. Miren que aquí tenemos el producto de 4 por 3, que es 12, y aquí estamos dividiendo por 12. Entonces podemos simplificar todo esto. ¿Y qué nos queda? 3a menos 7, que multiplica a 4a más 5. Y esta entonces va a ser la factorización para este trinomio que tenemos acá. Los invito entonces ahora a continuación a que continúen viendo nuestra serie de ejemplos sobre cómo podemos encontrar la descomposición factorial de un trinomio que tiene esta forma mediante el uso del tanteo simple, si así lo queremos llamar.